Quise traer una serie de fotos en las iniciales, en donde quiero que pensemos un poco en las buenas relaciones que ojalá hayamos tenido con nuestros padres cuando nosotras y nosotros éramos unas niñas o unos niños. Esos abrazos cuando los necesitábamos seguramente son realmente importantes y fueron seguramente necesarios. Los abrazos, la comunicación, las miradas, el contacto se da en todas las culturas en las que nosotros podemos estar involucrados, esas conversaciones en las que efectivamente nos dieron toda la importancia que nosotros creíamos o queríamos tener, esos cuentos que podríamos traer del colegio, del jardín. Todas estas expresiones de afecto que son fundamentales en la construcción de la personalidad, en la construcción de quienes somos todos nosotros. Esto creo que es parte de la seguridad y de la fortaleza que se nos da para estructurar nuestra personalidad, para estructurar lo que seremos y lo que somos desde a medida que vamos transitando ese curso de la vida. Nuestras seguridades se encuentran ahí, con mamá, con papá, con quienes representen esas figuras de mamá y papá, o esas figuras de poder o de autoridad que están cerca de nosotros. Y estoy hablando también de maestras y maestros, o de cualquier figura que represente un quiero ser así, o que me dé muchísima seguridad frente a cualquier circunstancia. Cuando uno siente que le quitan el piso, uno se siente angustiado, ¿verdad? Cuando una figura de protección y de seguridad se nos va del camino, nosotros nos podemos sentir un poco fuera de contexto, ¿cierto? Entonces, imaginemos lo que puede estar sintiendo una niña, o a lo mejor recordamos lo que nosotros mismos pudimos haber sentido cuando ese ser de cariño, ese ser de amor se convierte en un agresor, independientemente de que hayamos hecho algo que a esa persona no le gustó, porque no necesariamente siempre las cosas que las personas adultas consideramos que no están bien, necesariamente, los niños o las niñas piensan que no está bien. Imaginen lo que significa que una persona que puede medir el doble o el triple de lo que uno mide, lo golpee. Se imaginan la fuerza primero que un niño o una niña los está viendo o está entendiendo que esas personas que representan el cariño y el afecto, además son todopoderosas con uno, ¿no? Totalmente llenan todos los espacios, llenan todas las necesidades. Entonces, imaginemos la sensación de que una persona tan grande pueda estar cerca de nosotros para cometer un acto agresivo y que además nos va a doler físicamente de una manera importante. Estas son unas fotos fuertes en las que probablemente podamos recordar esos sentimientos que podíamos tener incluso en la adolescencia frente a situaciones de ese estilo. Entonces, es algo que queremos desaparecer. Quiero de todas maneras reforzar que esto es un tema que ocurre en todas partes, en todos los países del mundo, en todos los sitios existen estadísticas y existen denuncias y existen temas que tienen que ver con los niños y las niñas que son físicamente castigados o con humillaciones, ¿no? Y cuando hablamos de humillaciones es, por ejemplo, regañar delante de otras personas, usar palabras humillantes como bruto, bestia, ahí está pintada, es que siempre es así. Todas esas palabras son palabras humillantes que van socavando la autoestima de las niñas y los niños. Además, es importante también reconocer de alguna manera que el castigo físico y humillante lo empleamos en el hogar, en las escuelas, incluso en las instituciones de protección. Y pues muchas de las razones por las que lo hacemos es porque así fuimos criados y creemos que esa es la forma de educar a nuestros hijos o a nuestras hijas. Otras veces, y tal vez cuando la violencia es más fuerte, el alcohol está de por medio y saben que la intolerancia, la angustia, las preocupaciones. Creo que no es ajeno para nosotros que la violencia física, la violencia intrafamiliar ha aumentado en estos tiempos de pandemia y es mucho de lo que les estoy contando.
Y al final vamos a ver algunas estrategias que espero nos puedan ayudar para poder trabajar más tranquilamente en el mundo de la crianza, sabiendo que también podemos hacer bien las cosas sin necesidad de golpear o humillar. Porque es que cuando golpeamos o humillamos a los niños y a las niñas, lo que el cerebro que está en crecimiento y el cerebro que lo que está entendiendo es que, voy a hablar acá de papá y mamá, como esas figuras de poder que nos están criando, lo que está entendiendo nuestro cerebro es que lo que ocurre es que se debe usar la fuerza o que se debe usar la violencia cuando uno es más fuerte sobre el más débil. Y eso lo que nos ayuda es a perpetuar muy seguramente el ciclo de violencia en la familia y en la sociedad. Aquí esto lo quiero resaltar porque si bien no necesariamente ocurre en todos los casos y hay maravillosas excepciones, en la gran mayoría de los casos sí pasa, que seguimos criando como nos criaron, es lo que aprendimos, y que seguimos usando ese poder sobre las personas más débiles para castigarles, ya sea físicamente o, como les decía, de forma de humillar a los niños o a las niñas. Este es un estudio interesante que hizo Save the Children, en donde compara los niños que muerden o golpean en los jardines, en los sitios de preescolar, y lo relacionaron con los niños que recibieron castigo físico, qué pasaba ahí. Y en todos los diferentes países en que se hizo este estudio, en casi todos ellos se duplicaba o un poco más la relación de los niños más violentos, eran quienes eran castigados con castigo físico. Entonces aquí vemos que hay unos niños que también pegan y muerden y no necesariamente han sido víctimas de castigo físico o de humillaciones, pero sí la mayoría de quienes pegan o muerden en el jardín sí lo están viviendo en sus casas. Entonces voy a ir mostrando algunas cosas para demostrar de alguna forma, de acuerdo a lo que la pediatría basada en la evidencia nos muestra, que sí hay consecuencias en el castigo físico, sí hay consecuencias. Y el castigo físico humillante es una forma de violencia. Y así es entendido como una forma de violencia, y por eso se habla de castigo físico humillante contra niños, niñas o adolescentes, porque es una forma de violencia que, por supuesto, tiene un abanico muy grande en donde hay muchos extremos. Puede ir desde la palmada, el pellizco, el jalón de orejas, el mechoneo, hasta las peores expresiones de golpes que incluso llegan a quitarle la vida a muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos vamos a concentrar en esta conversación, en ese castigo físico que es socialmente aceptado, que está relacionado con la palmada, que está relacionado con los correazos, que está relacionado muchas veces a golpes con objetos, con chancletas, con cables, incluso algunas veces, y con las formas humillantes de tratar a los niños. Entonces, en este mundo, digámoslo así, de ese castigo que es socialmente aceptado, ya muchos sistemas de justicia han prohibido los golpes como forma de castigo y se convierte en ilegal. No es una forma de expresarle a un niño o a una niña que eso es un mal comportamiento. Y existen muchas estrategias y vamos a desarrollarlas en las que ya empezamos a hablar de crianza con amor, de disciplina amigable y de una serie de términos que nos invitan a hacer crianza de una manera diferente en la que no tengamos que hacer uso de la violencia, porque eso trae consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas para nuestros niños y nuestras niñas. Este es un diagrama grueso que sencillamente lo traigo porque les quería contar que hay una estrategia a nivel mundial, una estrategia que se llama Inspire, que es una iniciativa de Naciones Unidas junto con muchas otras, con muchas agencias de Naciones Unidas, junto con otras que no pertenecen a esta, que están haciendo un movimiento mundial muy grande para contribuir con los países a erradicar el castigo físico. Los círculos en negro, en el centro se encuentra el niño víctima de violencia. Los círculos en negro son las consecuencias directas, es decir, lo que ocurre inmediatamente después del castigo, que ahora lo vamos a ver. Pero empiezan a aparecer, y en la literatura empieza a aparecer una nueva modalidad o una nueva consecuencia más bien del castigo físico y las humillaciones, que son las enfermedades físicas, que están claramente, ya los estudios nos están mostrando que hay una clara relación entre
el castigo, como consecuencia del castigo físico, que uno las puede ver a largo plazo. Las lesiones físicas inmediatas, pues es, por ejemplo, si hay un correazo, pues el morado, la hinchazón, el dolor por algunos días, ese es un ejemplo inmediato. A largo plazo, ¿qué puede ocurrir? A largo plazo lo que puede ocurrir es que las personas tengan consecuencias principalmente psicológicas, que son las más estudiadas, con la disminución de la autoestima, la ansiedad, el estrés y muchas otras que tienen que ver con el comportamiento, y que seguramente quienes me antecedieron hablaron de algunos temas que se relacionan con estos temas de violencias de niños y niñas, pero incluso se pueden interrelacionar temas físicos con temas psicológicos. Entonces, por ejemplo, un niño que fue castigado fuertemente y tiene una consecuencia psicológica más adelante por su baja autoestima, puede llegar a tener conductas de alto riesgo, como el uso de sustancias, como el uso de alcohol, como cualquier otro tipo de sustancias que pueden poner incluso su misma vida en peligro. Aquí esta es una secuencia como a lo largo del curso de vida tiene impacto el castigo físico se evidencia de manera diferente dependiendo de la edad que nosotros tengamos. Entonces, en la primera infancia nosotros podemos tener lesiones, como les decía, o una pobre regulación del afecto, un retraso en el desarrollo. Las maestras muchas veces o maestros son quienes nos alertan por los cambios de comportamiento de los niños y quienes pueden probablemente identificar inicialmente estos problemas. Cuando van creciendo, se manifiesta es por trastornos de ansiedad, por trastornos del estado de ánimo, por unos comportamientos que pueden ser perturbadores en el sentido que están relacionados con la hiperactividad, con el fracaso académico y con una mala relación con los padres. En la adolescencia, entonces cada vez los problemas se manifiestan de una manera mucho más severa, y como decíamos antes, pues el riesgo que se tiene del uso de sustancias psicoactivas y sobre todo de comportamientos que ponen en riesgo su vida o la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque como se perpetúa la violencia y a medida que vamos creciendo también vamos conociendo diferentes formas de violencia, podría haber unas consecuencias muy, muy graves en ese sentido. Y en la adultez somos estas personas que podemos tener algún trastorno de la personalidad, es probable, pero generalmente en la gran mayoría de los casos es probable que haya problemas de relacionamiento, pero lo que sí es importante y lo que la evidencia científica nos empieza a mostrar es que si bien todos estos problemas de salud mental son tan importantes, las enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, aquí vamos a ver más adelante un montón de condiciones físicas, también pueden hacerse presentes como consecuencia de todo eso que ocurrió en nuestra infancia. Entonces, es importante tener claro que sí existe un vínculo directo entre el abuso físico y la salud física. Está muy estudiado el tema de la salud mental, está muy estudiadas las consecuencias que puede traer relacionadas con el estrés, el comportamiento y demás, y todo lo que hemos hablado, pero está recientemente estudiado que esto también tenga unas consecuencias en la salud física de las niñas y de los niños, pudiendo traer una amplia gama de problemas, como por ejemplo todas estas que están aquí enumeradas, y que a veces uno dice, pero si no tenía herencia, pero esto de dónde salió, qué fue lo que pasó. Pues muy seguramente todos estos comportamientos y toda esta relación que tiene lo social con las expresiones de las condiciones físicas de las enfermedades tengan mucho que ver. Entonces miremos que aquí hay migrañas, cáncer, derrame cerebral, síndrome de fatiga crónica, en fin, artritis. Todos estos problemas inmunológicos tienen muchísimo que ver con las situaciones de estrés o las situaciones de angustia que pueden estar llevando las personas. ¿Qué dice UNICEF en 2006 cuando en Colombia se firma el Código de Infancia y Adolescencia, que es la expresión de la norma de los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes? Y es que nos dice que desde una perspectiva de salud pública, el poder prevenir el maltrato infantil tiene unas muy importantes implicaciones en disminuir los problemas de salud mental y en esos efectos de la salud física de los que hablábamos ahora. Entonces, incluso prevenir el maltrato infantil, además de pensar y de todo lo que tiene que ver en lo que le favorece a cada niño y cada niña que pudiera haber sido maltratado, también tiene un beneficio para la salud pública, es decir, para todas las personas en su conjunto.
Y este no es un problema colombiano, como lo decía yo al inicio. Ya 57 países del mundo han acogido la recomendación de prohibir los castigos físicos de niños y niñas. En Latinoamérica hay 11 países que tienen una norma que prohíbe el castigo físico. La nuestra acaba de ser sancionada. Es la ley 2089 que se sancionó en mayo de este año, en donde se reconoce que debe prohibirse el castigo físico y que da además alternativas para poder tenerlo de otra manera. Les quería contar que el primer país en prohibir el castigo físico fue Suecia en 1979, imagínense, casi 40 años, y allí se prohibió el castigo físico y solo 35 años después se bajó de una incidencia de castigo del 90% a una incidencia del 10%. Los cambios culturales toman tiempo, toman mucho tiempo. Por eso quise traer este ejemplo del primero y el nuestro. Nosotros acabamos de tener nuestra primera norma. Lo interesante de estas normas es que no son punitivas. Es decir, no tienen nada que ver con quitar los niños o esas cosas, sino todo lo contrario. Lo que busca la norma es prohibirlo, dar estrategias de cambio de cultura, entendiendo que vamos a tomar muchos años en poder aprender otras formas y otras estrategias que promuevan efectivamente el vínculo entre padres, madres, hijos e hijas, y que eduquen a todas las personas que cuidan y que crían a los niños y a los niños y a las niñas con métodos de crianza positiva, que cada vez desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Presidencia misma empiezan a tratar de socializar de la mejor manera todas estas estrategias en las que nosotros debemos individualmente también tratar de profundizar. Nosotros en la pediatría hacemos lo mismo, estamos estudiando y aprendiendo montones sobre cómo poder abordar esta problemática, porque claramente ya toda la evidencia científica nos muestra que el castigo físico y humillante no mejora el comportamiento de los niños, pero sí logran que no tanto odiar a los padres. Lo que sí logra el castigo físico es que los niños empiecen a no quererse a sí mismos y a empezar a autoagredirse de alguna manera. Entonces, claramente, los objetos como, no sé, los cinturones, las chancletas y todo esto que son tan comunes en nuestro país, debemos empezar a dejarlos y no castigar a los niños con golpes o de estas maneras tan crueles, porque así se están ya calificando como formas crueles de educar a las niñas y a los niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como les contaba, es la entidad encargada de proteger a los niños y a las niñas por normas. Es la entidad que hace todo lo que tiene que ver con protección y tiene todo un equipo que está desarrollando muchas estrategias para que los padres y las madres y los maestras y maestros y todos los espacios en donde hay relaciones de poder entre niños y niñas y personas adultas tengan unas nuevas herramientas. Ellos nos dicen que hay tres grandes categorías que afectan negativamente el desarrollo de los niños. Y es que el castigo físico afecta el desarrollo. El castigo físico produce los efectos contrarios de lo que se busca en la gran mayoría de los casos, o que los niños actúen por temor, pero no por comprensión de que esa conducta no era la que se estaba buscando o corrigiendo. Y los métodos no violentos son los más efectivos, y eso también lo muestra la literatura científica, como los métodos no violentos son los más efectivos. El castigo positivo es bien interesante. Hay muchos teóricos, yo me acerco a esta vertiente, en el que dicen que el castigo, que no debería haber castigo, sino desde que el niño nace y empieza a tener las diferentes conductas, lo que hay que reforzar permanentemente son las conductas positivas. Sin embargo, existen unas pautas, y voy a dar acá 10 pautas clave ya para cerrar, que nos muestran cómo sí se puede educar con castigo positivo o con disciplina positiva o disciplina con amor o disciplina amorosa. Uno lo puede encontrar desde muchos de estos títulos en los que la sola nominación de estas estrategias nos invitan a ver la crianza cuando estamos corrigiendo alguna conducta desde una perspectiva mucho más amorosa, mucho más tranquila y no desde unas formas violentas. Entonces, es importante tener en cuenta varias cosas. Que debemos ser
coherentes de alguna manera entre la conducta que se quiere corregir y el castigo, el cual no debe ser ni demasiado severo y por supuesto tampoco que no signifique nada. Por supuesto, de siempre cumplirse, ¿no? Y si se cumple, en el momento en que se cumpla la conducta esperada, tener una consecuencia positiva. Y la consecuencia positiva no son necesariamente regalos materiales, la consecuencia positiva es un reconocimiento, una felicitación cuando ya la logra. Y para el castigo, cuando el niño o la niña actúa como se espera para la sociedad en la que vive, entonces se debe reforzarlo así. Cuando los niños están más grandecitos, el tema del castigo consensuado es importante, es entender que cuando uno no realiza una conducta esperada, hay una consecuencia frente a esa conducta y uno puede acordarla con los niños. Esto ocurre más fácilmente con los más grandecitos, con los escolares, como a partir de los 5 años podemos realizar esta forma de consensuar otras pautas para educar. No de los castigos, pues creo que he enfatizado muchísimo en el tema, no deben ser dañinos y no deben ser humillantes, en ningún caso, pero en ningún caso es en ningún caso. Por grave que haya sido el acto que haya cometido, por grave que haya sido para los padres el acto cometido, si el castigo es violento o humillante, pierde todo el valor educativo que hubiera podido tener y lo que se consigue es lo contrario. Lo mejor es que los castigos entonces, no estén basados en cosas materiales, que ni el premio ni el castigo sea, y mucho menos comida, muchísimo menos comida. No se trata de comprar cosas si lo hace bien, sino más bien tenemos más tiempo, vamos a conversar, vamos a hacerlo bien, lo hiciste bien, me siento orgulloso, me siento orgullosa. No hay nada más emocionante para un niño o una niña que sus padres se sientan orgullosos de ellos mismos. Y los castigos no deben ser amenazantes. La famosa frase de hablamos en la casa. Y de ahí en adelante, pues la cantidad de frases que pueden considerarse amenazantes, que producen un estrés, un miedo y una ansiedad muy grande en las niñas y en los niños. Es importante que el castigo tenga relación con la conducta que ocurrió. Es decir, si no guardo los juguetes, tiene que estar relacionado con los juguetes, con jugar el castigo. No es que si guardas los juguetes te compre un helado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces es importante que la conducta que busca ser corregida tenga que ver con el castigo, entre comillas, que muy seguramente se va a convertir en un hábito el hacerlo bien, porque vamos a tener un refuerzo positivo, ¿de acuerdo? Frente a la conducta. En todo momento debemos ser muy comprensivos con el niño, oír qué fue lo que pasó, entender. Antes de reaccionar violentamente, es muy importante contar hasta 10 y es una recomendación, cuente hasta 10. Permita que el niño explique qué fue lo que pasó antes de poder ser violentos o no. Y los castigos y los premios siempre deben cumplirse, siempre debemos ser coherentes con los castigos y los premios que hayamos acordado o prometido. Eso es importante. Y lo otro es que debemos dialogar lo suficiente y los niños deben entender qué es lo que nosotros esperamos por una conducta adecuada y por qué. Es importante tiene que haber unos no negociables. Un no negociable es que uno no se puede ir a la cama sin lavarse los dientes. Es impajaritable, eso no se puede negociar por ningún motivo. Pero hay que entender por qué, y es que durante la noche, y claro, estamos hablando de acuerdo al desarrollo la edad y el desarrollo cognitivo que tengan los niños, explicar qué ocurre por la noche cuando quedan azúcar sobre los dientes y qué va a ocurrir en un par de meses si no se lavan los dientes por la noche. Pues son cosas de ese estilo que lo podemos conversar en unos escenarios tranquilos y no en medio del drama, digámoslo así, de cuando se está corrigiendo, si es que se convirtiera en drama, que es lo que uno no quisiera. Uno quisiera es que al contrario, que todos estos actos se fueran conversando y dialogando a medida que van ocurriendo y tratar en la medida de lo posible de sacar el tiempo que permite ese diálogo y que permite entender para el niño qué significa lo que hizo, por qué no está bien hecho y qué se espera. Y qué se espera. Cuando uno logra traer a lo largo de esa primera infancia todas estas conductas,
cuando son escolares y cuando son adolescentes es muchísimo más fácil poder trabajar todos estos temas de crianza, ¿no? Entonces, una forma importante es que comprendamos que podemos convertir todo el tema del castigo es en algo positivo y en refuerzos. Es decir, que los castigos no sean necesariamente privaciones, no sean necesariamente cosas que al niño lo hagan sufrir, sino que si logramos convertirlo todo en castigo positivo y en refuerzos, muy seguramente para las niñas, los niños y para nosotros en la convivencia, todo va a ser mucho mejor. Y este tema es tan importante, pero tan importante el del relacionamiento de la crianza, que encaja en los objetivos de desarrollo sostenible en el 16, que tiene que ver con paz. Está como meta el que los países del mundo puedan erradicar el castigo violento. Entonces, la invitación es a que le digamos adiós al castigo físico y humillante. No es fácil cuando lo tenemos arraigado culturalmente, pero las personas adultas debemos introyectar todas estas realidades. Debemos saber que la evidencia cada vez nos muestra que efectivamente tiene consecuencias negativas, así no sean tan evidentes o visibles en algunos o algunas personas, pero sí las tiene y ya eso nos lo dice la literatura médica. Entonces, mi invitación es a que sigamos profundizando en temas de disciplina amorosa, de disciplina con amor, a que reforcemos positivamente los actos que hacen bien las niñas y los niños, ya que vayamos invirtiendo ese castigo por castigo positivo. Entonces, muchísimas gracias y espero que haya podido llegar a ustedes con estos mensajes que son importantes y que para nuestro país aún más, ahora que tenemos una nueva ley que procura que no castiguemos físicamente a los niños y que podamos tener un país en paz. Muchas gracias.